Después del dominio del Imperio Persa, el territorio iraní sufrió de siglos de fragmentación política y del dominio de potencias extranjeras, hasta el punto en que estuvo en peligro de entrar en un verdadero declive. Pero hacia final del siglo XVI ya había logrado reconstruir su autoridad central y sentar las bases de un nuevo imperio. ¿Por qué se debilitó tanto el territorio tras el Imperio Sasánida? ¿Cómo se consolidó un nuevo poder imperial? ¿Cómo logró convertirse nuevamente en una potencia regional? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Tras la caída del Imperio Persa Sasánida en el siglo VII, la región quedó integrada en distintos califatos, con lo que su unidad política quedó fragmentada. Y aunque en el siglo IX ocurrió un resurgimiento del dominio persa, que ahora era musulmán, no se logró la reunificación del territorio. Esa situación se agravó aún más en el siglo XIII, con la invasión del Imperio Mongol, y posteriormente tras las campañas de Timur-Lenk, que volvieron a devastar a la región. Después del declive del Imperio Timurida, a finales del siglo XV, Persia se fragmentó nuevamente, entre varias comunidades religiosas rivales. De entre estos movimientos, el safávida Qizilbash fue uno de los que más se destacaría. Los safávidas eran originalmente una orden sufí sunita establecida en Azerbaiyán a comienzos del siglo XIV, pero pronto experimentaron un desarrollo muy significativo tras su gran militarización, lo que les dio mayor peso político y económico. A principios del siglo XV, el líder de esta facción, Ismail I, logró transformarlo en un poderoso clan militar al unir a diferentes grupos rivales a su causa, convenciéndolos del carácter divino de su misión, con la que estaba convencido de ser invencible. Sus seguidores llegaron a adorar al Shah Ismail y considerarlo la reencarnación del creador. Por eso le brindaron su fuerza militar incondicionalmente. ¡Necesitamos su ayuda! ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Al comenzar el siglo, emprendió una campaña de conquista. En poco tiempo pudo derrotar a los Akoyunlu, una de las principales confederaciones turcomanas de Persia, y eliminó también a otros señores regionales. También capturó Tabriz, la ciudad más importante de Azerbaiyán, en donde se proclamó Shah. La toma de Tabriz representó el momento de comienzo de la imposición del chiismo en toda la región, que se convertiría en la base de la unidad política y religiosa de los territorios bajo dominación safávida. Aunque Ismail I inicialmente dominaba solo en Azerbaiyán, luchó por expandir su poder aprovechando la situación del caos político por el que atravesaba la región iraní. Un año después de su victoria en Tabriz, Ismail reclamó la mayor parte de Irán como parte de su territorio y asumió el título de Padishah-i Irán, siguiendo la tradición de los grandes soberanos iraníes que habían gobernado antes que él. De esa forma, Ismail legitimaba su dominio sobre tierras tradicionalmente persas. ¡Soy yo, su rey! En el momento de la toma de Tabriz, la población de Irán era en su mayoría sunita, pero esta fue erradicada mediante el castigo a la práctica del sunismo y la destrucción de sus símbolos y templos. Por otra parte, la imposición de estas medidas pudo ser facilitada debido al caos social y político que vivía en ese momento, ya que no existía una autoridad previa fuerte que pudiera oponerse a las reformas religiosas. El chiismo permitió que el territorio de Irán se diferenciara de sus poderosos vecinos que también eran suníes, especialmente el Imperio Otomano al oeste y los uzbecos al este. Además, los nuevos gobernantes ofrecían una unidad política que no habían tenido en mucho tiempo. De esa forma, se creó una identidad común y se sentaron las bases para la restauración de un Estado iraní unificado. Sin embargo, aunque el poder safávida se incrementó en este periodo, el imperio también enfrentó numerosas dificultades. Ahora, ¿qué pasa? Durante las primeras décadas de dominio safávida, el territorio iraní estaba dividido por la oposición entre los dos grupos de élite más importantes, los Qizilbash, la élite militar turcomana, y la élite civil, mayoritariamente persa, lo que fragmentaba la administración del imperio, limitaba la autoridad del Shah y amenazaba la unidad del territorio, ya que incluso la situación llevó al estallido de numerosas guerras civiles. También enfrentó dificultades frente al creciente imperio otomano. En 1514, los otomanos derrotaron a los safávides y ocuparon la capital, Tabriz. Además, los safávides perdieron los territorios occidentales, Anatolia Oriental y partes de Mesopotamia, lo que los obligó a frenar su expansión hacia el oeste.
Después de la muerte de Ismail, ante la ausencia de un líder capaz, los jefes locales reclamaron su autoridad tradicional para volver a la época de los caudillos locales. Todo esto provocó que a lo largo del siglo, el imperio safávida sufriera de numerosas derrotas militares ante fuerzas como los uzbecos y sobre todo, nuevamente ante los otomanos. Hacia el final del siglo, ya habían perdido gran parte de su territorio, con parte del Cáucaso, Azerbaiyán y el oeste de Irán. ¡Dile que se detenga! En ese momento, el imperio parecía estar en verdadero declive y en peligro de caer por completo ante las fuerzas otomanas. Sin embargo, en aquel momento, el Shah Abbas I llegó al poder. Al comienzo de su reinado, Abbas dependía de los Qizilbash, que proporcionaban la única fuerza militar por la difícil situación del imperio. Pero con el tiempo, el nuevo Shah transformaría drásticamente la situación. Abbas se decidió a recuperar el poder perdido, así como la posición del propio imperio ante las potencias extranjeras. Los niños necesitan un héroe. En primer lugar, para evitar favorecer a un grupo sobre el otro y por lo tanto nuevos conflictos internos, creó un nuevo grupo de poder, los Gulams. Estos eran principalmente georgianos, armenios y circasianos, que conformaron un ejército permanente financiado por la corona y leal solo al Shah, lo que terminó con el monopolio militar de los Qizilbash. Esto permitió reducir el poder de los jefes tribales y unificó al ejército bajo el control estatal, que llegó a tener un total de cerca de 40.000 soldados. También, para hacer frente a los uzbecos y otomanos, reformó el armamento. Para alcanzar la capacidad que tenía el ejército otomano, introdujo las armas de fuego y la artillería, mientras mantenía un tratado que le era desfavorable ante los otomanos, con lo que aseguraba la paz por algún tiempo. Eso fue astuto, estoy impresionado. También reformó el sistema financiero. Anteriormente, gran parte de los recursos del imperio estaban en manos de los jefes locales, pero Abbas confiscó las tierras controladas por ellos, transformándolas en tierras de la corona, administradas por funcionarios dependientes del Shah, con lo que los impuestos comenzaron a ir directamente hacia el tesoro imperial. Impulsó el comercio internacional, especialmente el de la seda, el producto de exportación más valioso del imperio. Para eso, estableció un control del Estado casi total sobre su producción y la compra y venta, negociando directamente con los comerciantes extranjeros. Con esto, al mismo tiempo que aumentaba sus ingresos monetarios, establecía relaciones diplomáticas con potencias europeas y reducía la dependencia de las rutas controladas por el Imperio Otomano. Y también trasladó la capital a Isfahán, más al interior del territorio de Irán, para asegurar una mayor protección en caso de incursiones enemigas y construir ahí un gran centro de intercambio comercial. Hay algo que este joven no haga bien. Una vez que fortaleció el Estado y el ejército, Abbas primero luchó contra los uzbecos. Logró recuperar Herat y Mashhad en 1598 y tras la muerte del líder uzbeco Abdullah Khan II, aseguró la frontera oriental durante décadas. Luego, al comenzar el siguiente siglo, se volvió contra los otomanos. ¡Ahora sí ya sacaste boleto, chamaco! En el momento de iniciar las nuevas batallas, los otomanos se encontraban enfrentando a potencias europeas, lo que los dejaba más vulnerables. Así, con una mayor ventaja, Abbas empezó sus campañas con asedios y coordinación entre infantería y artillería. Implementó tácticas adicionales muy eficaces, como la destrucción de cosechas enemigas, la ocupación de sus rutas de suministro, las guerrillas constantes o la evitación de batallas que le eran claramente desfavorables. Pero sus contactos con países europeos también le brindaron ventajas. Especialmente importante fue la ayuda de los ingleses, que aunque no eran enemigos abiertos de los otomanos, sus intereses comerciales los llevaron a prestar asesoría militar a los iraníes. Los ejércitos otomanos vieron serias dificultades para continuar derrotando tan fácilmente a los iraníes, que consiguieron en 1616 una de las más grandes victorias sobre los otomanos. Así, finalmente, lograron expulsar a los otomanos de gran parte del Cáucaso, recuperaron Tabriz, reconquistaron Azerbaiyán y Armenia, y hacia el final del reinado de Abbas, habían limitado a los uzbecos en Asia Central. Con todo eso, el imperio safávida pudo alcanzar su máxima extensión territorial, e Irán pudo emerger nuevamente como una gran potencia regional. Saludos, y muchas gracias a los miembros del canal.
Joseph Way y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo.